Hola, aquí Made Up of Stardust con otra videorespuesta más. Sinceramente estoy cansado de ellas y tenía pensado darles un pequeño descanso para poder hacer vídeos que llevo tiempo posponiendo, pero bueno, al ver que este último que me han mandado tampoco es tan largo y tiene varios problemas que veo constantemente en creacionistas, supongo que, como va a resultar muy fácil de responder, puedo hacerlo en un rato y desentenderme del tema de las respuestas por un par de meses. En fin, empecemos. Hola YouTube, este es Novigo100 y en este video me gustaría hacerle 15 preguntas a un usuario evolucionista llamado Made Up of Stardust. La razón de este video es porque me interesa su opinión. Claro está, después voy a dar la mía. No tiene que contestar las 15 preguntas si usted no quiere o si usted no puede. ¡Qué tipo tan amable! Pero tranquilo, termine la ESO, esto no me causa ningún problema. Pero si lo hace, me gustaría que contestara las preguntas a través de un video respuesta. Las 15 preguntas son las siguientes. Ok, la primera pregunta dice así: ¿cómo surgió la vida? Oh, pensaba que las preguntas iban a ir acerca de la evolución. Bueno, no tengo ningún problema en hablar de la biogénesis. No es seguro cuál de los múltiples modelos posibles de primer ente autorreplicante es el que realmente ocurrió. Puede que hasta lo hiciesen varios de ellos al mismo tiempo, pero suele coincidirse en que algunas cadenas de aminoácidos, que se unen formando secuencias de proteínas que se autoprolongan con el mismo patrón, siendo todo el proceso, desde la aparición de los propios aminoácidos hasta su configuración final, algo espontáneo que podemos ver hoy día, quedarían atrapadas en vesículas lipídicas, las cuales también se transforman espontáneamente y dejan pasar a los aminoácidos sueltos, pero no salir a los ya combinados, con lo que irían creciendo de forma ramificada al entrar en contacto con más aminoácidos y lípidos y, por acción mecánica, se romperían, dando lugar a más núcleos de crecimiento. De entre dichos núcleos, aquellos que tuviesen cadenas de aminoácidos con mejores características, como integrar rápidamente elementos nuevos o proteínas con alguna función mínima más allá de la simple prolongación, se irían imponiendo a los otros, robándoles recursos y dando lugar a la primera carrera evolutiva, acumulando complejidad hasta llegar a aquello que podamos considerar vivo. No olvidemos que entre vivo e inerte no hay una línea bien delimitada, sino una zona gris, pues tenemos entes autorreplicantes como los virus o priones que no califican como seres vivos. La segunda: ¿cómo se originó el código del ADN? Las cadenas proteicas de las que acabamos de hablar, con el paso de las generaciones, fueron acumulando las ventajas que iban saliendo, una de las cuales es la compresión de información, y dieron lugar a ese otro tipo de sistema complejo de codificación que requiere menos recursos. La tercera: ¿cómo pudieron las mutaciones, que son errores casuales en las copias del ADN, letras que se cambian, se borran, se añaden, o son genes duplicados, cromosomas invertidos, etc., crear el volumen enorme de información en el ADN de los seres vivos? ¿Lo acabas de decir? Mediante la translocación, adición o cambio de la función de la información. Basta con que uno de esos cambios sea benigno para que quede integrado en la especie y sobre ese se vayan acumulando otros. Número 4. ¿Por qué se enseña la selección natural, un principio reconocido también por los creacionistas, como si pudiera explicar la diversidad de la vida? Porque, como tú muy bien dijiste, la variación da lugar a nueva información. Pero eso no implica una mejora de por sí. Solo aquella información que suponga una mayor probabilidad de ser transmitida a las siguientes generaciones prosperará. Y luego de acumular varios de estos cambios en distintos hábitats, que requieren de distintas adaptaciones, lo que en principio era una misma especie en dos lugares, ya no lo será, porque sus variaciones habrán tomado unas rutas distintas y no podrán reproducirse entre ellos con descendencia fértil. Si dices que aceptas que la variación hace todo lo que hace, y aceptas que la selección natural funciona, entonces estás aceptando la evolución. Número 5. ¿Cómo pudieron surgir nuevos caminos bioquímicos que funcionan por una serie de enzimas trabajando secuencialmente? Mediante el mismo proceso de acumulación gradual anteriormente citado, a partir de reacciones espontáneas más simples que poco a poco se fueron puliendo en una carrera por la eficiencia. Por ejemplo, no hacía falta una ruta química que superase eficientemente una membrana doble hasta que aparecieron este tipo de membranas. Número 6. Los seres vivos parecen ser diseñados. Entonces, ¿cómo saben los evolucionistas que no fueron realmente diseñados? Porque no se construyen, nacen. Cada ser vivo nace de algo anterior, y lo hace mediante una serie de reacciones naturales puestas en marcha por los sistemas preexistentes.
Podemos seguir la línea genealógica con el ADN de dichos seres vivos y vemos que sus antepasados tenían cosas que ahora ya no tienen o no tenían cosas que ahora sí tienen, e incluso que especies diferenciadas comparten ancestros comunes. En resumen, todo ser vivo existente es producto de un fenómeno natural y cualquier antepasado de los mismos, hasta el primero, podría haberlo sido también. Así que no hay razón alguna para pensar que alguien diseñó una especie primitiva que daría lugar a las actuales, y en todo caso, las actuales no habrían sido diseñadas. Número 7. ¿Cómo se originó la vida multicelular? Mediante la simbiosis de colonias de individuos. Muchas bacterias unicelulares actuales se unen y comportan como un solo organismo, realizando incluso división de tareas y, tras sucesivas muertes, reabsorciones de material genético, replicación, etc., pueden llegar a convertirse verdaderamente en un único organismo. Nuestras propias células tienen cierta diferenciación. ¿Has oído hablar del ADN mitocondrial? Lo que ahora son mitocondrias fueron, en su día, bacterias muy buenas sacando energía de la oxidación que se unieron a otras más grandes y fuertes, necesitadas de energía, para el bien de ambas. Y hoy siguen juntas como parte de un mismo organismo. Número 8. ¿Cómo se originó el sexo? Muy buena pregunta, sobre todo porque no se hace a menudo. ¿Has oído hablar de las angiospermas? Son un tipo de plantas que alternan generaciones haploides y diploides. Mejor explico desde el principio. Nosotros, por ejemplo, somos seres diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que somos el producto de la unión de dos gametos que llevaban, cada uno, la mitad de información de nuestros padres. Estos gametos serían haploides, porque solo llevarían dicha mitad de cromosomas. Pues bien, estas plantas se reproducen juntando gametos y dando lugar a crías diploides. Pero estas, en lugar de hacer lo mismo, dan a luz por sí mismas a descendencia haploide, que procederá a combinar gametos para la siguiente generación diploide, etc. ¿Por qué cuento esto? Porque es algo muy parecido a la aparición misma del sexo. Bajo ciertas circunstancias, convenía a células unirse y trabajar a un ritmo alto, obteniendo grandes resultados y replicándose en más organismos diploides. Pero en tiempos de escasez, se separaban en organismos haploides que hacían lo propio. Llegados a un momento, la especialización llevó a una diferenciación de género, más eficaz a la hora de obtener variación, juntando parte del material genético de cada uno para obtener un resultado diferente a los padres. Y esta siguió hasta el día de hoy. Número 9. ¿Por qué faltan los millones innumerables de fósiles intermedios que deberían existir según la teoría de la evolución? Porque de todos los seres que han existido, poquísimos ejemplares de poquísimas especies han podido llegar a fosilizarse. Ten en cuenta que la fosilización es un proceso que requiere de unas condiciones muy improbables. De los pocos que sí se han fosilizado, muchos menos han sobrevivido intactos al paso del tiempo, y de los que han cumplido ambas condiciones, tan solo hemos excavado una ínfima parte. Es como si cogieses un álbum de fotos, lo pasases por una hoguera, repartieses las fotos por una playa, recogieses unas cuantas y luego te quejases de que no puede verse el crecimiento de la persona fotograma a fotograma. Aunque, si se me permite preguntar a mí, ¿cómo explicas que pudiesen vivir tantas especies como sabemos que han existido al mismo tiempo en el mismo punto geográfico, aun si obviamos que sus adaptaciones no se corresponden al mismo hábitat? Número 10. ¿Cómo permanecen los llamados fósiles vivientes sin cambiarse durante los supuestos cientos de millones de años, cuando dicen que la evolución cambia a gusanos en humanos en el mismo espacio de tiempo? Porque no hubo presión selectiva sobre ellos. Parte fundamental de la evolución es que si estás mal adaptado, morirás sin dejar descendencia, pero si estás bien adaptado, la tendrás. Entonces, si toda la especie está perfectamente adaptada, que uno sea ligeramente diferente no va a suponer un cambio en la probabilidad de reproducción. Así que, a menos que la deriva genética imponga por casualidad una nueva característica inocua en la población, esta se mantendrá estable hasta que necesite adaptarse a algún cambio. En resumen, la misma especie en el mismo medio, sin cambios, se mantendrá como está, pero en un sitio nuevo donde debe adaptarse, cambiará. Número 11. ¿Cómo pudo la química ciega crear la mente inteligente, el significado, el altruismo y la moralidad? A partir de cambios acumulativos seleccionados por la adaptabilidad. Desde pequeños sensores automáticos que te alejan del peligro, pasando por centrómeros, etc., llegamos a los cerebros, que van añadiendo capas funcionales hasta llegar a unos capaces de ser conscientes de su propia existencia, calcular soluciones, etc. De entre ellos, el mejor que conocemos es el humano, y parte vital de nuestra evolución ha sido cambiar la adaptabilidad física por la mental, es decir, utilizamos la inteligencia y no la mera fuerza, velocidad, etc., por lo que desarrollar el cerebro es muy importante.
Los humanos evolucionaron en grupo, así que no es de extrañar que lo hiciesen de un modo que garantizase un correcto funcionamiento de dicho grupo, necesario para nuestra supervivencia. A partir de ahí, cuando los grupos crecen, el ensayo y error en las normas sociales crean y modifican conceptos como moral y demás. Número 12. ¿Por qué se toleran los cuentos inventados por evolucionistas para tapar la falta de evidencias? Ni la más mínima idea de lo que hablas. Número 13. ¿Dónde están los avances científicos que se deben a la teoría de la evolución? Se llaman, entre otras, biología y medicina. Curiosamente comenzaron a existir antes de conocer este dato, pero fue su descubrimiento el que finalmente los dotó de sentido y les permitió avanzar. Sin evolución, habría que tirarlos a la basura y empezar de nuevo con ellas casi desde cero. Por otra parte, que funcionen tan bien estando basadas en la evolución es otra de las muchas pruebas de que esta es correcta. Número 14. La verdadera ciencia descubre el funcionamiento de las cosas a través de experimentos. ¿Cómo funcionan? Entonces, ¿por qué se enseña la evolución, una hipótesis sobre la historia de la vida, como si fuera lo mismo que la ciencia operacional? Olvidas la observación indirecta. Hay veces que el experimento no se puede llevar a cabo en el laboratorio y hay que observar el fenómeno mediante los efectos que produce o mediante el estudio y extrapolación de descubrimientos acerca de una repetición de dicho fenómeno. Por ejemplo, nunca puedes estudiar el mismo rayo dos veces y no podemos recrearlos, pero eso no imposibilita saber acerca de los rayos midiendo y estudiando los que caerán mañana. Del mismo modo, las pruebas de que la evolución ha estado ocurriendo, junto a las observaciones de especies evolucionando hoy día, muestran, sin lugar a dudas, que el fenómeno es real. Puedes discutir que su motor sea verdaderamente la selección natural, pero no que unas especies dan lugar a otras, porque eso ya ha sido observado. Y, sabiendo esto, podemos intentar descubrir qué especies fueron dando lugar a cuáles a lo largo de la historia. Y por último, número 15. ¿Por qué se enseña esta idea fundamentalmente religiosa, un sistema dogmático de fe que no explica la evidencia real, en las clases de ciencia? Porque al no tener Dios no es una religión, al no tener ninguna premisa inamovible no es dogmática, y al ser resultado del método científico es ciencia. ¿Dónde se va a enseñar si no? Pero mi amigo, ahí tiene las 15 preguntas, así que espero por su respuesta y Dios le bendiga. ¿Veis a lo que me refería? Cosas muy simples que se aprenden en el instituto, pero que muchos creacionistas parecen desconocer por completo. De hecho, estoy bastante seguro de que este usuario preguntó creyendo que no había respuesta, y por eso me decidí a contestar. En fin, espero que este pequeño vídeo tan lego en chistes haya ayudado a educar a quienes piensan como Novel Eagle, este incluido, y en cualquier caso, pasadlo bien y recordad, somos polvo de estrellas, demostradlo siendo brillantes.